Buenos días. Participan en la mesa, tal y como consta en el programa, don Isaac Sanz, director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, que tiene un bagaje, una experiencia ya dentro del sector, y estamos convencidos de que va a ser una de las personas que pueden hacer que el sector en hostelería se reactive en el futuro. Doña Pilar Sansó Fuster, directora general de Comercio y Empresas de Baleares, que tiene un bagaje profesional importante y también un futuro político esperanzador, estamos convencidos. Ramón Penedes Usero, presidente de Famacasman, empresario de segunda generación y que es una de las muestras del futuro y de la proyección que tiene el sector. Don Juan Puerto Murillo, secretario general técnico de AEMESA, que es un jurista de reconocido prestigio dentro del sector y tiene además una cualidad importante y que nosotros valoramos mucho. Es buena persona. Ya es algo. La estructura de la mesa, sabéis que va a ser lo mismo que otros años. Cada uno de los intervinientes dispone de 7 minutos para exponer con total libertad sus ideas. Con posterioridad se realizará un debate entre los componentes de la mesa y después, hasta finalizar, se pueden plantear por parte del público cualquier tipo de pregunta, reflexión o intervención, con la única limitación del tiempo y de la prudencia. No deseamos cortar la palabra a nadie, pero sí ponemos de manifiesto que en el caso de que una intervención se alargase de manera injustificada, intentaríamos reconducir la situación. Salvado esto, total libertad, y por eso es el formato de Open Forum, para que cualquiera de los presentes plantee sus cuestiones con total y absoluta libertad. Isaac, como eres el primero de la lista, puedes empezar a hacer uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, Miguel. En primer lugar, pues por supuesto el agradecimiento a la organización por la invitación cursada, y es un placer en este caso para mí el volver a asistir, y en este caso a una mesa como ocurrió en la primera edición hace un par de años. Bueno, pues mi exposición, en primer lugar, un poco para romper el hielo, va a ser plantear, ¿no?, la situación que tenemos en la región de Murcia. Escuchando los datos de Fernando en la inauguración, pues la verdad es que hay algunos elementos que sí que se parecen mucho a los de la región de Murcia. Sin embargo, hay algunos otros donde, como ahora pasaré a explicar, pues existe alguna diferencia, ¿no? Como ustedes saben, en la actualidad, esperemos que por muy poco tiempo, pero el modelo de máquina en hostelería que tenemos actualmente regulado y autorizado en la región de Murcia sigue siendo el de 240 euros, para que nos entendamos. Digo que esperemos que sea durante poco tiempo, porque sabrán ustedes que existe un reglamento que se está tramitando, y bueno, les puedo anunciar que solamente falta el último trámite, el último informe del Consejo Jurídico de la región de Murcia, y que esperemos que, por lo tanto, pues a lo largo de la primavera de este año tengamos ya dicha regulación, que va a permitir, por lo tanto, la autorización de la máquina Euro 500 que todos conocemos. En cuanto al número de bares autorizados en la región de Murcia, la verdad es que sí que hemos observado un decrecimiento, ¿no? Yo en este caso me he ido un poco más atrás, ¿no?, en cuanto a los datos. En lugar de 2011, como ha hecho Fernando, me he ido al año 2007, porque quizás, aparte de, por supuesto, el análisis de los últimos años, por considerar que es uno de los años, o quizás el año de la máxima, ¿no?, la máxima expresión, ¿no?, de la bonanza económica, ¿no? En 2007 fue ese punto de año donde había unos picos de crecimiento pues bastante importantes. En ese año 2007, en la región de Murcia, tenemos 6.022 bares autorizados para la explotación de máquinas. En 2014 tenemos 3.897 y en 2015 3.663. Es decir, desde el 2014 a 2015 ha habido una rebaja de 234 bares autorizados, que es un 6%, pero si comparamos el dato de 2007 con 2015, la verdad es que la cantidad la caída es brutal. Han sido 2.359 bares autorizados menos, lo que son prácticamente un 40% menos. Por otro lado, el parque de máquinas B, y ahora lo pondré en relación con las máquinas que hay autorizadas en bares, el parque de máquinas B también, como es lógico, pues hemos sufrido una caída desde el año 2007, donde fue el máximo valor de la última o de la serie analizada, ¿no? 9.870, 10.000 máquinas prácticamente.
2014 7.162, 2015 7.124. Es decir, sí que es cierto que en los últimos años, 2013, 14, 15, la caída está siendo ya prácticamente insignificante, ¿no? Es decir, por lo tanto, parece que se ha temperado y, bueno, pues es probable que estemos cercanos a que comencemos en años próximos a unos datos que se conviertan en signo positivo. Pero, si se fijan, de 2007 a 2015 ha habido una caída de 2.700 máquinas prácticamente en la región de Murcia. Por otro lado, si analizamos cuántas de esas máquinas están en bares, 2007, 8.470 máquinas estaban en bares, de esas 10.000 que hemos dicho, es decir, un 85-86% estaban en bares. En 2015, en bares tenemos 3.485, lo que supone una caída de 368 máquinas en bares menos que el año anterior, 2014, y que representa sobre el parque total un 49%, es decir, hemos pasado del 86% de máquinas, las máquinas autorizadas en total del parque en bares, a un 49%, un dato, como digo, relevante. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y dónde se han ido esas máquinas? Bueno, al margen de la caída de las máquinas que se han ido en baja, pero sin embargo hay otro destino que, si analizamos los datos de las máquinas B en salones, estoy hablando, me refiero a la máquina ordinaria, no me estoy refiriendo a la máquina especial ni exclusiva de salón. Hemos pasado de 2.149 máquinas en 2014 a 2.706, es decir, en el último año solamente ha habido un incremento de 557 máquinas instaladas en salones. Por lo tanto, sin ánimo de abrumarle mucho con números, ¿no?, pero sí que es cierto que esa caída en los bares de 368 máquinas parece que se ha dirigido en gran medida al sector a los locales de salones de juego, ¿no? En cuanto a fiscalidad, aunque es un poco adelantarme quizás, ¿no?, al tema o al asunto de la siguiente mesa, ¿no?, simplemente darle una pincelada. La región de Murcia tiene ahora mismo una tasa ordinaria de 3.620 euros por máquina, pero si bien tiene un régimen de cuota reducida para aquellas de 3.000 euros, perdón, en el supuesto de que la empresa operadora esté al corriente de sus obligaciones y de que mantenga el empleo. Y después un dato que quizá a mí me gusta más, ¿no?, más relevante, es el régimen de bajas temporales, en el que en la región pues también hemos querido tratar de flexibilizar, ¿no?, o tratar de darle, en definitiva, argumentos o herramientas a las empresas para poder capear, entre comillas, esta época, ¿no? Entonces, las bajas temporales en la región de Murcia están establecidas en un 8% también del parque de máquinas, y adicionalmente se puede incorporar un 7% en el supuesto de que se mantenga el empleo, ¿no?, de que exista el compromiso de que se mantenga el empleo. Y en este caso reseñar que el régimen de la máquina que está en baja temporal tiene una cuota de 0 euros, por lo tanto no se paga. Esa baja temporal puede ser objeto de reactivación, esa máquina que está en baja temporal puede ser objeto de reactivación trimestralmente, y por lo tanto pues también le da una flexibilidad bastante importante. En resumen, y ya para no continuar o dejar el turno de palabra a mis compañeros, pues en definitiva en la región de Murcia existe ese esquema que hemos dicho, ¿no?, de caída del número de máquinas, quizá acentuado en el caso de los bares, pero sin embargo pues parece que se está estableciendo una redirección hacia salones de juego, y si ustedes conocen el dato del número de salones de juego de la región de Murcia, pues explica en bastante medida esa dirección. Muchas gracias. Ramón, ¿nos puedes dar un poco la justificación de cuáles han sido los resultados en Castilla-La Mancha de la aplicación de la normativa que se aprobó hace 2 años ya? Sí, buenos días a todos. ¿Sí? No se oye, creo. ¿Ya se oye? Sí, vale, perfecto. Buenos días a todos. En primer lugar, mi intervención la quería hacer, viendo un poco la forma porque en mi caso supongo que se replicará en toda España, habrá mucha gente con una situación como la mía, y un poco cuál es la forma de llegada a la gente que hemos llegado más tarde al sector, cómo vemos el sector y cuáles son los planteamientos de futuro que vemos para el sector. Bueno, pues en primer lugar, mi nombre es Ramón Penades, tengo 37 años y llevo muy vinculado con el sector desde la infancia, puesto que pasé gran parte de mi infancia jugando en la empresa de mi padre.
Después empecé a trabajar, como muchos de mis compañeros seguramente, durante los veranos y algunos fines de semana con objeto de tener una libertad económica. Más tarde se me planteó la opción que tenía que decidir, ya una vez cursado COU, tenía que decidir si quería seguir estudiando, si por el contrario empezaba a trabajar. Mi decisión fue que quería empezar a trabajar, puesto que en aquel momento pensaba que era la mejor decisión. Llegué a casa, lo planteé, olvídate y despedido, fue las palabras. Entonces las cosas se me iban aclarando, no me quedaba otra opción que decir que quería estudiar. Estudié una licenciatura en Marketing y Gestión Comercial en Madrid, que posteriormente complementaría con un máster en Administración de Empresas, un MBA en Inglaterra. Tras estar un tiempo trabajando allí, por circunstancias de la vida, tengo que volver con mi familia y decido hacerme cargo de la empresa familiar. Con esto quiero llegar a la conclusión de que pues el sector, a día de hoy, existe una segunda generación que está preparada, que está muy ilusionada y con muchas ganas de trabajar. Por tanto, cuando se oyen voces que el sector que no tiene futuro, pues decir que yo entiendo que nosotros somos parte del futuro y que no estamos nada de acuerdo con ello. Pensamos que el sector que tiene mucho futuro y que no hace falta grandes revoluciones del sector, como parece ser que hay voces que pues quizás sean por sus intereses particulares, pero pensamos que con pequeñas evoluciones el sector va a seguir vivo durante muchos años. Buscando un símil con los coches, podemos ver como el Volkswagen Escarabajo, que se hizo hace 50 años, a día de hoy el Porsche 911 Carrera es el mejor coche del mundo y con pequeñas evoluciones sigue siendo actual. Está claro que ha habido una evolución del juego en los últimos años en España, dado a que han aparecido nuevos canales como el canal online y que ha habido mejoras reglamentarias pues, para establecimientos de juego, es decir, en otras comunidades para salones de juego o para bingos. Pero a mí me gusta tener una visión, me gusta bastante analizar y bastante los datos, viendo desde un punto de vista más macro, podemos ver que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, a día de hoy, el 94% de las máquinas siguen estando en hostelería y solo un 6% están en establecimientos de juego. Y desde un punto de vista, desde la Administración, ocurre algo parecido. O sea, la Administración, a día de hoy, el 80% de los ingresos que tiene por impuestos de juego, el 80% vienen de hostelería, y solo un 20% viene del resto, teniendo en cuenta que han aparecido nuevos juegos como las apuestas deportivas. Por ello, pues, yo llego a la conclusión de que a día de hoy el canal más importante y más atractivo para los operadores de juego sigue siendo la hostelería. Por lo tanto, si es lo más importante que tenemos que seguir invirtiendo, porque además está claro que es un modelo que funciona, que está socialmente aceptado y que tiene algo que no tienen los demás, que tiene un carácter recreativo, dado la limitación de premios que tiene. Por ello, para seguir avanzando, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones que creo que son muy importantes. Los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos del sector tienen que venir, pero tienen que venir de la mano, pero tienen que generar valor para el sector. No hay que aprovechar un cambio tecnológico para hacer un cambio de modelo de negocio, como parece ser que se pretende en el sector. O sea, está claro que cualquier cambio de modelo en el negocio, pues va a tener consecuencias tanto para los operadores, como para las administraciones, como para nuestros clientes. Por lo tanto, si tenemos un modelo de negocio que ha funcionado perfecto durante las últimas décadas, yo pienso que no habría que tocarlo. Además, tenemos que tener en cuenta que en el canal de hostelería que tenemos que buscar una seguridad jurídica para los operadores. Y es decir, que todos los cambios que propongamos tenemos que tener la certeza de que aunque vayan más despacio, de que van a funcionar y no buscar cambiar de la noche al día porque podemos tener graves problemas de futuro. Y por último, otro de los grandes bloques que habría que tocar es el tema de la fiscalidad, que yo particularmente soy partidario del modelo fiscal que tenemos, de una tasa fija. Creo que es un modelo que igual que ha funcionado perfecto tanto para administración como para operadores, pero quizás sí que habría que revisar y habría que hacer una apuesta al día, puesto que la situación económica a día de hoy no es igual que la de hace unos años y además, y quizás más importante, hoy en día contamos con una competencia, dado el canal de Internet o de los propios establecimientos de juego que han evolucionado, que la oferta no es ni parecida. Por tanto, viendo que el juego está en distintos canales y que afecta, yo creo que tenemos que tener una visión del juego que sea una visión conjunta y definir tanto a administración como operadores o empresarios, definir qué oferta de juego queremos que exista en los próximos años, con objeto de que no haya una sobreoferta y de que se vaya de las manos un sector que si lo hacemos bien, creo que hay sector para tiempo. Por tanto, creo que tanto administración como empresarios de juego deberían de sentarse, pensar un poco a 5 años qué oferta de juego y ver qué medidas
hacia dónde queremos que se desarrolle y si es necesario, que desde mi punto de vista lo es, una contingentación tanto en hostelería como en establecimientos de juego de una forma conjunta. No una contingentación total, sino una ordenación. Decir, oye, ¿cómo queremos que sea en un futuro? ¿Cuántos establecimientos de juego queremos que haya en un futuro? ¿Dónde queremos que estén esos establecimientos de juego? De hecho, por ejemplo, el modelo del País Vasco a mí me parece que es muy bueno y creo que deberíamos de fijarnos en él, aunque no lo he analizado en profundidad. A priori me parece que quizás sea el mejor modelo que existe a día de hoy. Como conclusión, también me gustaría remarcar, bueno, pues decir que las máquinas que tenemos actualmente, que no son parte del pasado en absoluto, que yo creo que son parte del presente y con pequeñas evoluciones serán el futuro, las máquinas del futuro. Y también tener en cuenta que los cambios, que no hay que correr con los cambios que queramos llevar a cabo, dado pues, que evidentemente los ingresos, las recaudaciones de las empresas han sufrido mucho también por la coyuntura económica, pues ha sufrido por la coyuntura económica, nos ha afectado el tema del tabaco, el propio cambio de modelo del sector de hostelería, que a día de hoy hay mucho más franquicias, pero yo creo que yo soy partidario de que los cambios que se hagan de una forma muy meditada y muy probada. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Damos la palabra a doña Pilar Sansó. Queremos agradecerte especialmente, Pilar, tu valentía. Sabemos que te has incorporado recientemente a la dirección y el hecho de haber aceptado nuestra invitación y el hecho de poder explicar cuáles son tus planteamientos merece un reconocimiento expreso y así lo hacemos. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras. Bueno, en primer lugar, agradecer a FEMARA por haberme invitado y darme la oportunidad de asistir a esta interesante jornada de trabajo. Y también agradecer a Comar por su insistencia de que yo estuviera hoy aquí. Por tanto, gracias a ambas, federación y asociación. Bueno, como ha comentado Miguel, efectivamente soy muy reciente, no tengo la experiencia de mis compañeros de mesa. De hecho, el equipo de gobierno entró en julio del 2015 y fue aterrizar y encontrarme con el sector del juego totalmente desconocido para mí. Y cabe decir que al principio me impuso bastante este tema por desconocimiento, pero que a medida que me he ido introduciendo y estudiando el tema, creo que estoy a punto de que me llegue a apasionar este tema, porque la verdad es muy interesante y la verdad hay mucho profesional, muchas personas profesionales, de hecho algunas de las cuales están hoy aquí, que he tenido la oportunidad de conocer y ha valido la pena solo para conocer a estas personas. Bueno, referente a la situación de máquinas tipo B en hostelería en las Islas Baleares, cabe destacar que hubo un descenso considerable, como en todas las comunidades autónomas y a nivel estatal, durante estos años anteriores. Es verdad que ahora hay una tendencia al alza, aunque no llegamos a los datos del 2007 o anteriores. De hecho, hubo un descenso, ahora en el 2016 hay una tendencia al alza, 2015-2016, pero aún así no llegamos a los datos del 2012, que aunque no fuera un año excelente para el sector, ya en las islas contábamos con 4.146 máquinas y hoy en día, a fecha de ayer actualizado, tenemos 3.791 máquinas. Por tanto, todavía nos falta llegar a los niveles del 2012. Y bueno, cabe decir que con la entrada en vigor de la Ley de 8/2014 del juego y apuesta en las Islas Baleares, se permitieron máquinas tipo B con premios hasta 500 euros, que veo que Murcia no los tiene, pero ahí sí que se hizo una apuesta en su momento. Y entonces hubo una renovación de las máquinas de un 80%. Actualmente, de máquinas con premios de 500 euros tenemos 3.043, por tanto hay bastante número, un porcentaje bastante elevado de este tipo de máquinas y están instaladas mayoritariamente en la hostelería.
Ello supone, a efectos de tributación para la comunidad autónoma, suponen unos ingresos de unos 13 millones de euros para nuestra comunidad. Son ingresos considerables. Ahí tenemos también la tasa única, que son unos 3.460 euros al año por máquina. Entonces, sí que para la comunidad autónoma es un sector muy importante a nivel económico. Referente a un tema que ha salido los anteriores ponentes, sobre la agilización administrativa, en la comunidad autónoma se digitalizó toda la tramitación, o se hizo una tramitación, no toda, pero casi todos los procedimientos se pusieron de forma telemática. Ello conllevó que se agilizaran los trámites y quiero destacar que desde la incorporación en agosto, septiembre, creo que fue, se incorpora la jefa de servicio, que me acompaña aquí, María Cañellas, y organizó mejor el servicio para que fuera más ágil de lo que era anteriormente. Por tanto, intentamos ir al día y que sea muy dinámico todos los trámites. Bueno, hemos visto que en algunas comunidades autónomas han regulado aspectos de las máquinas recreativas en hostelería y que han supuesto o aportan modelos más modernos o distintos a los tradicionales. Murcia es una de ellas, o la única, creo que es la que ha regulado las terminales online, ¿no? Creo entender, o es más estáis en ello. A nivel de las Islas Baleares, de momento estamos estudiando el tema y creo que no lo vemos muy claro, por tanto estamos en estudios, está estudiando. Sí que tenemos la posibilidad de interconexionar máquinas de forma optativa, o sea, cada empresario decide si le interesa o no y desde ahí analizamos si se cumplen los requisitos. Después, bueno, también hemos visto, bueno, a nivel de las Islas Baleares, ahora estamos haciendo redactando, ya está casi finalizado el borrador del reglamento de apuestas y, de hecho, vamos un poco atrasados por motivos políticos, cabe decir, en el cual no tenemos pensado permitir las apuestas en hostelería. O sea, consideramos que las apuestas tienen que estar en los espacios físicos en donde se establezca o donde estén establecidos para el desarrollo del juego. Serán salones, casinos y bingos. Y en hostelería ya digo que no tenemos previsto que haya apuestas. Ni lo estamos estudiando, ni creo que sea motivo de estudio, a no ser que haya una demanda del sector, que tampoco creo que se dé el caso. Pero bueno, consideramos que cada actividad tiene que tener su espacio. El juego se tiene que jugar en los espacios, o sea, las apuestas se tienen que llevar a cabo en los espacios preestablecidos. Y en hostelería, otro tipo de, las máquinas recreativas que ya existen y otro tipo de ocio que se da en hostelería. Y bueno, agradecer una vez más, después estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que se plantee. Gracias. Gracias, Pilar. A Juan Puerto por tener el bagaje jurídico que comentábamos antes y por ser buena persona le toca bailar con la más fea. Danos la visión jurídica y la visión que se ha producido en Extremadura sobre la evolución reciente del sector, por favor. Juan. Buenos días, Miguel. ¿Se oye? ¿Se oye? Gracias. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Después de la entrada que me has hecho respecto de la buena persona, espero y confío que después de que termine este Open Forum siga siendo también una buena persona para la gran mayoría del personal. Dicho esto, agradecer en todo caso efectivamente la oportunidad que me da FEMARA para intervenir en este Open y creo que vamos a sacar cosas positivas. Mi intervención
no va a poder ceñirse, dado que me da efectivamente la más fea para bailar en esos 5 minutos y por tanto me voy a tener que alargar un poquito más, pero voy a intentar hacerlo a menos. Constará de 2 partes. Una primera parte haremos un breve resumen de las modificaciones normativas llevadas a cabo por las comunidades autónomas en el conjunto del Estado y en cuanto a los requisitos técnicos de las máquinas tipo B, y una segunda parte atinente al parque de máquinas de tipo B, fundamentalmente en hostelería, y algunos datos económicos. Pero previo a ello entiendo que es obligado hacer referencia a la crisis más aguda y prolongada que ha sufrido este sector desde el año 77, que sin duda ha hecho de las organizaciones empresariales, de las patronales, de FEMARA y de las organizaciones que las componen un baluarte fundamental en cuanto a las modificaciones normativas que se han llevado a cabo por las comunidades autónomas en estos años y que sin duda entiendo que han ayudado a paliar la cuenta de resultados tan amarga de las empresas operadoras en estos últimos ejercicios. Por lo tanto, creo que las patronales han hecho un gran trabajo en ese sentido, ¿no? De forma concreta y entrando ya en las cuestiones técnicas, lo que conocemos a día de hoy como los requisitos técnicos de las máquinas tipo B, en cuanto a hostelería, fue objeto de incorporación por un conjunto de comunidades autónomas inicialmente, como fue Cataluña en julio de 2012. Castilla-La Mancha modificó toda su batería normativa en cuestión de juego en el año 2013 y en cuanto a los requisitos técnicos mediante la orden de 25 de octubre, Galicia mediante el decreto 147-13 de 19 de septiembre, la Comunidad Valenciana mediante el decreto 33/2014 de 21 de febrero o la Comunidad de Madrid mediante la orden de 20 de marzo de 2014. Paralelamente a esto, hay que hacer referencia a la transposición de la Directiva de Servicios de la Comunidad Económica Europea, que para el mercado interno ha supuesto la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en fecha 10 de diciembre de 2013, y esta norma, en su desarrollo legislativo por las comunidades autónomas, ha tenido como consecuencia para las empresas operadoras una cierta uniformidad de criterio, lo planteaba antes el director, y esto siempre conlleva una cierta seguridad jurídica fundamental para el sector, para las empresas operadoras y para todos los intervinientes. Continuando con este hilo temporal, en abril de 2014, concretamente, en respuesta a las cuestiones del grupo de trabajo planteado por el Consejo de Políticas de Juego, FEMARA ya planteó la necesidad de armonizar estos criterios mínimos, y estos criterios eran la partida simultánea de 1 euro, el premio de 500 euros en la máquina, la devolución del 70% o un ciclo de 600 partidas en 30 minutos. Continuando con estas incorporaciones normativas, La Rioja lo hace en julio de 2014, incorpora además una tercera máquina auxiliar de apuestas deportivas en hostelería y también en julio de 2014 la Comunidad de Castilla y León apertura el periodo de información pública para modificar el reglamento de máquinas recreativas y de azar, incorporando como una cuestión absolutamente novedosa las máquinas operadas bajo servidor. ¿Y por qué decimos novedosa? Pues por la sencilla razón de que hasta la fecha ni se había planteado esta cuestión en ninguna comunidad autónoma para incorporarlo a sus reglamentos, ni tampoco había sido una demanda por el sector. Inclusive esta comunidad, Castilla y León, por ejemplo, tenía la posibilidad de operar con máquinas multijuego, con la posibilidad de tener hasta 10 juegos. Por lo tanto, de forma yo creo que mayoritaria y pacífica por el sector, se concluía que no era necesario, que no era conveniente o oportuno publicar las máquinas bajo servidor. ¿Por qué? Pues porque suponía la irrupción de un tercero hasta el momento tampoco llamado a la explotación del juego en los establecimientos de hostelería y entendíamos que se quebraban las reglas del juego. Aún así, esto es por todos conocido como la Comunidad de Castilla y León ha aprobado efectivamente su decreto y una orden que desarrolla las máquinas bajo servidor. La Comunidad de Baleares, como decía efectivamente su representante aquí, publica la Ley 8/2014 de 1 de agosto de la Ley del Juego y es a través de la disposición final segunda cuando incorpora las modificaciones técnicas de las máquinas tipo B. También una cuestión novedosa porque no es normal que una disposición con rango de ley modifique aspectos reglamentarios. No es que esté mal hecho, ni mucho menos, pero no es habitual o no es normal. Por lo menos yo no tengo tampoco conocimiento de que esto se haya hecho con cierta asiduidad. Finalizará el año 2014 con la resolución de 17 de diciembre en el marco de las conferencias sectoriales y en relación con la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, donde aparte de las modificaciones técnicas de precio, premio y demás, se incorpora también
acuerdo marco de las comunidades autónomas, que se había consensuado por parte de las comunidades autónomas intervenientes en el Consejo de Políticas de Juego, la máquina multijuego, la máquina multipuesto, y también se establecen los requisitos esenciales para la máquina por servidor, siempre y cuando, lógicamente, haya comunidades autónomas que en el marco de su competencia pretendan desarrollar este tipo de máquinas. La Comunidad de Aragón incorpora sus requisitos técnicos mediante la orden de 9 de marzo de 2015, incorpora además la señal de vídeo y una tercera máquina en hostelería. La Comunidad de Castilla y León, como decía antes, aprueba su decreto 28/2015 de 24 de abril y mediante la orden de 20 de mayo es cuando desarrolla las máquinas por servidor, y mi comunidad aprobará el decreto 283/2015 de 16 de octubre, donde al margen de los requisitos técnicos hemos incorporado también la posibilidad de interconexionar el parque de hostelería con un mínimo de un 20% del parque y un premio de 2.500 euros. Aquí yo creo que el premio es bajo, yo creo que habría que tender a modificar si vemos que es la línea de trabajo en el futuro, ¿no? Y lo que inicialmente iba en el proyecto de reglamento, que eran las máquinas por servidor, aperturado este debate, como decimos, en la comunidad, también se optó por no aprobar la máquina por servidor por innecesaria o por inoportuno. Ha habido también una serie de cuestiones importantes en estos últimos 2 o 3 años de carácter fiscal y administrativo, como han sido el devengo y la baja temporal. El devengo prácticamente se ha aclimatado a la situación económica de las empresas operadoras, pasando de anual a semestral las menos, si no me equivoco, como son Andalucía y Castilla-La Mancha, y trimestral prácticamente la mayoría de comunidades autónomas. Están Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja, en fin, prácticamente la mayoría. Y la baja temporal ha sido un recurso que también se ha incorporado prácticamente por la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción de Baleares y Navarra, si no me equivoco, que no disponen de esta opción. Y llegado a este punto, por si esto fuera poco, y cuanto más delicado está el enfermo, en este caso el sector de máquinas tipo B en hostelería, sin embargo, en vez de aplicarle las mejores cataplasmas para su recuperación y un poquito de tranquilidad, se le ha sometido a una actividad prácticamente febril o convulsa, como lo pone de manifiesto el hecho de que en marzo de 2014, por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego, se aperturó el periodo de información pública también para la aprobación de la reglamentación básica de las máquinas de azar online. Nuevamente, desde FEMARA se planteaba que no era ni oportuno ni conveniente, y por varias razones. ¿Por qué? Pues porque no había una regulación en los países de nuestro entorno. Francia o Italia, por ejemplo, no tenían una regulación en este sentido, porque entendíamos que suponía un trasvase del canal presencial al canal online, en detrimento incluso de las propias comunidades autónomas o de los ejecutivos, a los efectos de que por el concepto de tasa fiscal por el juego se aportan a las arcas públicas más de 700 millones de euros por el concepto solamente de tasa fiscal, y supondría para ellos una merma. Supondría también dificultades para el control de juego responsable, tal y como estaba diseñada la norma, y porque entendíamos también que podía ser un grave ataque al sostenimiento de hostelería. Por todo ello, bueno, pues hicieron estas manifestaciones a la Dirección General, y la orden ministerial se aprobará con fecha 25 de julio de 2014, pero es cierto y verdad que esta orden incorpora las especificaciones técnicas de partida, premio y retorno de las normas de las comunidades autónomas. Por lo tanto, algo que inicialmente parece ser que había nacido más de cara a un juego de lotería que en un juego de azar, generando, lógicamente, una posible competencia desleal, se corrige este efecto y queda más, como decimos, dentro del marco de lo que son las máquinas de azar y los juegos de azar. Otras cuestiones que también se han ido planteando en estos últimos 2 o 3 años ha sido la publicación por un amplio grupo de comunidades autónomas de los reglamentos de apuestas deportivas, incluyendo también un grupo importante de ellas las apuestas o los terminales en hostelería, algo a lo que en principio el sector de máquinas de tipo B no se opone. Nosotros no nos oponemos a esta cuestión. Entendemos que puede ser incluso una cuestión que pueda revitalizar el establecimiento de hostelería y que hay que tenerlo en cuenta, pero sí es cierto y verdad que desde el sector lo que sí pensamos es que ha de llevarse a cabo con intervención de la empresa operadora. ¿Y por qué? Pues porque entendemos que es necesario mantener el debido equilibrio entre los subsectores y porque este es un sector lo suficientemente planificado como para permitir esta posibilidad de que la empresa operadora siga siendo la garante en cuanto a
a la prestación de servicios de juego en los establecimientos de hostelería. Es cierto que hay alguna resolución contradictoria en este sentido, como lo pone de manifiesto la resolución del Consejo para la Unidad de Mercado de fecha 21 de enero de 2016 en relación con el Reglamento de Apuestas de Galicia, pero en cualquier caso entendemos que no es obvio, creo que es una cuestión más de voluntad y de desarrollo por parte de las comunidades autónomas en este sentido. Y para finalizar, y seguramente que estemos cansando al personal, pero estoy obligado a dar dos pinceladas en cuanto al parque de máquinas y algunos datos económicos. El parque de máquinas, la severidad de esta crisis que hemos padecido, y esperemos que efectivamente se salga de ella ya definitivamente, lo demuestra el parque de máquinas de tipo B en hostelería. En el año 2008 había 220.000 máquinas de tipo B en establecimientos de hostelería. Finalizando el año 2014 hay 156.000 máquinas en hostelería y quizás en 2015 los datos definitivos apunten también a una bajada. Quiere decir que se han perdido más de 64.000 máquinas en hostelería, aproximadamente el 30% del parque. Pero es más cierto que esta pérdida de parque está muy aparejada al cierre de los establecimientos tradicionales. Por ejemplo, la Federación de Establecimientos de Hostelería establece que en el año 2014 nada más pueden haber cerrado en torno a unos 5.000 establecimientos de hostelería, de los tradicionales. Esto conlleva aproximadamente una pérdida de parque en torno a las 9.000 unidades, como así ha sido. Y para el año 2015 esta Federación de Establecimientos dice que el cierre de establecimientos tradicionales pueden haber estado en torno a los 1.000 establecimientos, con lo cual la pérdida de parque puede estar en torno a los 2.000, 2.500 unidades. Por eso decimos que el efecto es muy directo por el cierre de establecimientos, lo planteaba también antes la Administración en estos términos. Concretamente, de los datos que disponemos del año 2015, es que baja en la Comunidad de Galicia, Canarias, Extremadura también baja poco, Aragón, Castilla y León, y se mantiene algo más estable lo que es en Valencia, Madrid o Cantabria. Datos del año 2015. No ocurre lo mismo con los salones de juego. Los salones de juego incrementan del año 2014 aproximadamente más de 1.000 unidades y en el año 2015 la progresión es esta o incluso superior a las 1.000 unidades. Con todo y con esto, lo que hasta hace unos años, y Ramón lo planteaba efectivamente en cuanto a su comunidad, el parque de máquinas se encontraba en un 82% aproximadamente en hostelería y un 14% en salones de juego y el residual en bingos y casinos, ha virado en estos últimos años y aproximadamente el 80% del parque es el que se encuentra en hostelería y el 18% en salones de juego. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran implementado estas medidas de carácter administrativo, económico, fiscal? Pues entendemos que efectivamente los datos hubieran sido lamentablemente más negativos para las empresas operadoras. En cuanto a los datos económicos, o por dar algún aspecto, una pincelada de macro, existe cierta discrepancia entre el gasto real, los datos aportados por la Administración y la patronal, las empresas operadoras. En cualquier caso, las empresas operadoras establecen que el gasto real, que son cantidades jugadas menos premios, se establecen unos 8.900 millones de euros y para la Administración se eleva hasta 9.573 millones de euros, o sea, un 2%. Es cierto y verdad que hay algunas comunidades que se nota el repunte en el gasto real. Estas son Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Valencia, por ejemplo, o Madrid. Quizás puede estar asociado a la actividad de salón, al incremento de salón. Sin embargo, estos datos contrastan muy mucho con la recaudación real. La recaudación real desciende. En el año 2013, el sector de máquinas tipo B aportó 742 millones de euros a las arcas públicas y en el año 2014 han sido 729 millones de euros aproximadamente. O sea, desciende en este importe. Concretamente desciende, por ejemplo, Cataluña un 3% la recaudación aproximadamente, el País Vasco un 4%, Extremadura también un 4%, Andalucía hasta un 6%. Entendemos que incluso por efecto de la política de tasa fiscal sobre el juego tan elevada que tiene esta comunidad, el no haber incorporado, por ejemplo, las apuestas, en fin, toda una serie de mecanismos que tenemos en otras comunidades. En Madrid, sin embargo, hay algunas comunidades que repuntan algo en la recaudación. Estas concretamente serían Murcia, Madrid, La Rioja o Valencia, en un entorno a un 2% la mejoría. Pero el cómputo global es que desciende aproximadamente un 2%. Este dato guarda relación directa con el impuesto de sociedades, que desciende también un 2%, y lo que sí queda claro y diáfano es que en el año 2014 y en el año 2015 el empleo se mantiene ya, no hay pérdida de empleo.
incrementan espectacularmente, como se ha comentado aquí, los salones de juego mucho exponencialmente en Castilla-La Mancha, Madrid un 5%, Murcia un 10%, Valencia o País Vasco. Este repunte en el aumento de salones de juego, sin embargo, no lleva relación directa ni con el parque de máquinas ni con la recaudación. No hay un efecto de subida de parque ni recaudación. Por lo tanto, creo que se ha apuntado también por alguno de los ponentes, se ve que efectivamente el operador tiende hacia la máquina multijuego, multipuesto y en el entorno del salón. Termino ya. 3 conclusiones muy importantes. La primera, el sector de máquinas tipo B en hostelería es el pulmón del sector del juego privado. ¿Y por qué? Porque el 80% del parque de máquinas tipo B, de toda la tipología, se encuentra instalado en establecimientos de hostelería. Esto lleva aparejado la parte proporcional de tasa fiscal en recaudación y en aportación a las comunidades autónomas. Mi comunidad, Extremadura, el sector aporta 16 millones de euros solamente por el concepto de tasa fiscal sobre el juego, y si Dios no lo remedia y algún político que otro también, y desde aquí ya se lo pedimos encarecidamente, con la propuesta que hay de modificación de la Ley de Medidas Fiscales, el anteproyecto que se publicó esta semana, se le elevará, desgraciadamente, a 17 millones de euros, no sabemos si se podrá sostener o no, se elevará a 17 millones de euros. Bien, con estos importes, por ejemplo, por dar un dato, el Ejecutivo extremeño es capaz de sufragar íntegramente la totalidad de las ayudas que se prestan para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias y el copago sanitario de los pensionistas. Es decir, se ve y se evidencia la importancia del sector. Segunda cuestión, o como conclusión más importante, es que las medidas que se han implementado han sido fundamentales, yo creo, para la continuidad del sector. Y la tercera conclusión es que estas medidas no pueden ser las últimas. En este Open Forum tenemos que seguir hablando de cómo podemos mejorar este producto, de cómo equilibrar los subsectores, de cómo tender hacia un equilibrio fiscal también, manejar otras cuestiones como la publicidad, en fin, lo que haga falta en este sentido. ¿Por qué? Pues porque entendemos que el sector de hostelería es el presente de los juegos, pero sin duda creo que somos mucho mayoría que pensamos que es el futuro del juego privado en España. Por mi parte no tengo nada más que añadir y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Hilando las intervenciones interesantísimas de los 4, hay alguna cuestión que yo sí os querría plantear. Y en primer lugar, a ti, Isaac. Nos apuntaba Juan ahora que dentro del número de máquinas en explotación en toda España, el 80% de las máquinas de tipo B están instaladas en establecimientos de hostelería. Cosa que no sucede en la región de Murcia, donde nos has proporcionado un dato que no por conocido no deja de ser sorprendente. Región en la que en el año 2007, según nos has explicado, el 86% del parque de máquinas de tipo B estaba instalado en establecimientos de hostelería, mientras que en el año 2015 ese porcentaje se ha disminuido al 49%. Es decir, que es una región, la región de Murcia, en la que los porcentajes que apuntaba Juan no son correctos. Lógicamente, como representantes de organizaciones empresariales de máquinas recreativas en hostelería, este dato nos preocupa. Se produce un desequilibrio, se bascula el sector hacia sectores que no son los de hostelería. Querría preguntarte, en primer lugar, cuáles son, según tu criterio, los motivos que han dado lugar a que se produzca este basculamiento y, en segundo lugar, si hay planteada alguna medida para que el sector del recreativo en hostelería en la región de Murcia tenga ese equilibrio que sucede en otras comunidades autónomas. Bien, muchas gracias. La verdad es que los motivos son dispares, ¿no? En mi opinión, en primer lugar, en la región de Murcia también se ha producido un cierre bastante importante, como apuntaba Juan, del número de bares, ¿no? de los locales donde se instalaban esas máquinas. Entonces, yo considero que uno de esos motivos precisamente deriva de ese cierre de locales de hostelería. Seguramente pues después algún representante del sector, ¿no? Incluso que participará posteriormente, podrá también expresar su opinión.
Pero, en segundo lugar, pues también se está apostando por el salón de juego por parte del sector, también en una reacción que incluso para la propia administración ha sido inesperada, ¿no? Saben ustedes que hasta el año 2012 no existía límite de distancias en cuanto a los salones de juego. Se establece precisamente con la aprobación del decreto de apuestas del año 2012, se modifica el reglamento de máquinas recreativas y se establece la limitación de 400 metros, y cuando pues todo el mundo podía pensar que eso no tenía que implicar un incremento del número de locales o de salones, pues, sin embargo, en los últimos años, como he tenido oportunidad de reflejar, pues se ha producido un incremento pues bastante, en este sentido, inesperado, por lo menos, ¿no? Por parte de la Administración. Motivos, el sector lo sabrá mejor que en este caso que la Administración. Seguramente se está buscando, ¿no?, el posicionamiento, ¿no?, a lo largo del territorio, y eso provoca, pues, por lo tanto, que haya que, llamémosle, desviar ese parque de máquinas y, por ejemplo, de bajas temporales, donde estábamos hablando en años anteriores de datos de hasta 800 y 900 máquinas en baja temporal. Pues poco a poco se están sacando, ¿no?, extrayendo esas máquinas de esa situación y se están llevando al salón de juego, que, como no podía ser de otra manera, necesita, claro, ese contenido. Por lo tanto, entiendo que ese, llamémosle, desequilibrio con respecto a las cifras nacionales deriva, por un lado, del incremento en el número de salones, que, por otro lado, pues la Administración, en cuanto a la segunda pregunta que me hacía, la verdad es que no tiene muy claro si en estos momentos no se ha planteado si realmente hace falta algún tipo de acción, llamémosle, correctora para este incremento. La verdad es que yo tampoco soy partidario de modificar la normativa, soy partidario de modificarlo cuanto menos posible en estas cuestiones de planificación, ¿no?, en el sentido de que lleva aproximadamente unos 3 años y, por lo tanto, pues quizá un cambio ahora mismo podría alterar, ¿no?, el funcionamiento, incluso las decisiones empresariales que se están acometiendo. En definitiva, requerirá seguramente una reflexión, pero estamos un poco expectantes a ver si finalmente se atempera ese incremento de salones, si bien el número de salones que hay pendientes de autorización pues son importantes y, por lo tanto, pues podrían, como digo, provocar algún tipo de medida que corrigiese, ¿no?, o volviese un poco a ese equilibrio que hablábamos. Se planteaba con anterioridad que la adopción de medidas técnicas en las máquinas de tipo B de hostelería, como el incremento del precio de la partida y del premio a 500 euros, ha supuesto una ligera reactivación en el sector, y eso ha sucedido en todas las comunidades autónomas. Como sabes, únicamente hay 2 comunidades en este momento en las que no hay máquinas de 500 euros en hostelería, que son Canarias y Murcia. ¿Cuándo tendrán en hostelería las máquinas los 500 euros en la región de Murcia? Como he comentado anteriormente, y en este sentido yo entono el mea culpa respecto, en este caso hablando desde el punto de vista de la Administración, ¿no? El procedimiento legalmente establecido para la aprobación de una disposición reglamentaria en la región de Murcia, como muchos de ustedes sufrirán, es bastante tedioso, bastante largo, y por lo tanto pues eso ha provocado que, si bien el impulso, ¿no?, el proyecto de decreto que modificaba o que modifica estos requisitos técnicos, pues se inició a finales de 2014, pero sin embargo estamos en la fecha que estamos y todavía, como les he dicho anteriormente, pues falta un último trámite, que es el dictamen del Consejo Jurídico. Considerando eso, yo espero, como he anunciado anteriormente, que a lo largo de la primavera, a lo largo del mes de mayo aproximadamente, seguramente ya tendremos ese deseado producto, y que probablemente pueda provocar también esa reconversión o ese traslado de máquinas, en su caso, si el sector así lo considera, de nuevo hacia la hostelería. Ramón, planteabas tu visión optimista de futuro dentro del sector del recreativo en hostelería, pero hay gente que tiene una cierta preocupación por los efectos que la batería normativa aplicada o publicada en Castilla-La Mancha puede dar lugar a la proliferación de apertura de establecimientos de juego. Desde tu punto de vista profesional, y ya que pisas el terreno directamente, ¿crees que existe ese riesgo? ¿Se puede producir un incremento en la apertura de establecimientos de juego específicos en la región? ¿Y qué efectos puede tener, según tu criterio, en el sector del recreativo en hostelería?
Sí, está claro que yo sí que comparto, yo estoy todos los días en la empresa, ahí viendo tanto la calle como las salas. Sí que estoy de acuerdo que yo creo que el tema de salas de juego en Castilla-La Mancha se está proliferando quizás demasiado deprisa, y donde se corre el riesgo que al final que ocurra lo que ocurre en la región de Murcia. También es verdad que las cosas en Castilla-La Mancha el tiempo está poniendo las cosas en su sitio, y quizás pues el atractivo que antes era abrir una sala, pues quizás ya se está demostrando que ya no es tan atractivo, y de futuro pues habrá que ver si las salas abren o si las salas se empiezan a cerrar. Pero lo preocupante para la hostelería es que mientras está todo este ínterin, al final nosotros, las máquinas de hostelería, sufrimos todos estos efectos, y al final nos restan. Por lo tanto, nosotros somos partidarios, como he dicho antes, de que haya una planificación por parte de administración y empresarios de qué oferta de juego se quiere para los próximos años. No te voy a preguntar porque tu postura y la de tu organización empresarial, la de Famacasman, está clara respecto a la cuestión de la planificación. Pero sí me gustaría, Pilar, conocer la postura tuya y la de la administración que representas sobre lo que nosotros consideramos una necesaria planificación del sector del recreativo en particular y del sector del juego en general. ¿Qué opinión tienes sobre la planificación? La planificación, ¿te refieres al establecimiento de límites en cuanto a número de máquinas, vale. apertura de establecimientos? Bueno, referente a apertura de establecimiento ya lo recoge el decreto existente y el nuevo reglamento. Ya proponemos unas distancias entre salones, y en caso de que también se acepten o se autoricen los locales de apuestas, también es necesario una distancia de 500 metros entre uno y otro. Esto está vigente en la comunidad autónoma, en las Islas Baleares actualmente, y el reglamento que tenemos previsto sacar también establecemos estas distancias. En cuanto a la planificación en el interior del establecimiento, también se prevén unos límites. Ahora no te puedo decir los metros que tiene que tener o el espacio que tiene que tener entre máquina y máquina, pero esto sí que también lo tenemos previsto regular. Y en cuanto al espacio exterior, también hay unas distancias por ejemplo, si hay un espacio escolar, un colegio, un parque, también se tiene que respetar, si ya existe, si lo abren posteriormente, por supuesto que no va a cerrar el local, pero esto sí que está regulado. Está regulado y se pretende seguir regulándolo así. Muchas gracias.